En la casa paterna, donde hacía mucho tiempo que no había tanta gente, todos los miembros de la familia se reunieron para Navidad. Se suponía que toda la familia Antonov se reuniría bajo un mismo techo. Nadezhda y Sergei tuvieron 3 hijos, un hijo y 2 hijas. El hijo mayor Iván, quien desde pequeño fue considerado esperanza y apoyo, era mayor que sus hermanas a los años. Su madre dio a luz a gemelas, Polinia y Valeria, que ya tenían más de años. Más niños. Debido a su juventud, esto no sucedió, pues después de los 40, donde dar a luz, solo para hacer reír, asociaba interrupciones en el funcionamiento del cuerpo. La próxima menopausia y descubrió que estaba embarazada solo durante un examen anual durante una comisión médica de trabajo. El plazo para la interrupción del embarazo ya había pasado y el ginecólogo se fue consternado al consejo de familia. Se tomó una decisión inequívoca. Dar a luz. Aunque ambos cónyuges se sorprendieron de que 2 nacieran al mismo tiempo, de la noche a la mañana la familia Antonov creció rápidamente, bebió temprano, siempre dio grandes esperanzas y, por supuesto, las justificó cuando fue brillante. Uno de ellos se graduó de la escuela con una medalla de oro e inmediatamente ingresó a la universidad con. Han pasado muchos años desde entonces. Iván rápidamente formó una familia. Ha vivido en una gran ciudad durante mucho tiempo. Enseña en su alma mater, pero no se olvida de los mayores. Y con toda la ayuda que pueda conseguir, lo visita 2 veces al año, en verano y en invierno. Las niñas deben tener años. El propio Iván tiene años. El marido tiene unos años. Lerka y su marido viven en la misma ciudad con sus padres, Polinka y Subun, inmediatamente después. Matrimonio, inesperadamente para todos, se fue a vivir a Alemania hace años. Su matrimonio con ella fue tan apresurado que sorprendió a toda la familia, sobre todo teniendo en cuenta que los jóvenes no invitaron a nadie allí en Alemania. Tenían un hijo, Ilm, al que durante años su abuela y su abuelo solo vieron en innumerables fotos para que su hija las enviara por correo electrónico, o fue otra hermana Lera quien arregló todo para la publicación de Chinar casi inmediatamente, después de la partida de su hermana, primero la juerga de emparejamientos. Como era de esperar, la boda es en 6 meses, apenas años de vida matrimonial con Kirill. Dios no les dio hijos. Solo tenían una taza llena en casa. Lera era propietaria de una agencia inmobiliaria. Ella siempre lo fue. Codicioso de dinero, y Kirill estaba completamente subordinado a ella. Lera Tyukova recibía centavos en comparación con su esposa, trabajaba duro como médico común en una clínica local. Lera una vez realmente esperaba que él definitivamente se convirtiera en una de las personas. Pensó que su marido era profesor, incluso lo invitaron a hacer trabajos científicos en Estados Unidos. Pero después de la boda se negó rotundamente a irse y quiso quedarse en casa. La tesis estaba inacabada, pero Kirill no quería aceptarla de vez en cuando. Al mismo tiempo, este hombre de carácter débil mostró coraje y una terquedad envidiable. En general, de las 2 gemelas, la testaruda Valeria siempre quiso vivir en la cima de la colina, pero en su lugar estaba la hogareña y tranquila Polinia. Para consternación de su hermana Lera siempre fue la favorita de su madre y le permitió mucho. La tranquila Polinia era la favorita de su padre. La gente miente cuando dicen que supuestamente existe algún tipo de relación entre las gemelas, por lo que puede haber una conexión, pero no entre Phil y Lera. Incluso en una infancia lejana, Valeria se negó a usarla. Los mismos vestidos que su hermana. Y cuando era adolescente se tiñó el pelo de otro color y, de hecho, se lo cortó. La época en la que se vestía deliberadamente como Polinia y se dejaba el pelo suelto sobre los hombros. Entonces las 2 hermanas no pudieron distinguir la una de la otra. Acababan de graduarse de la escuela de medicina, sus antecedentes financieros y económicos, incluso sus intereses eran diferentes. Por lo tanto, después de que cada escuela siguió su camino durante ese periodo, Polinia ya había estado saliendo con Kirill durante más de 6 meses, habiéndolo conocido en el hospital donde estudiaba pregrado. Pasantía. Kirill estaba en la escuela de posgrado y ya había estado trabajando durante años,
por lo que Lera hizo todo lo posible para separarlos y casarme con este joven prometedor que, poco después de graduarse en medicina, trabajó fructíferamente en su tesis. Desde pequeña, Valeria estaba acostumbrada a que siempre le dieran lo mejor a su primer deseo. La hermana flexible se rindió ante ella casi de inmediato, y luego solo tuvo que ver a Kirill, que no apartaba sus ojos amorosos de Poliña, como Lerka quería tomarlo para ella, no es que lo amaba mucho. Para demostrarle a su hermana una vez más que merece más amor y felicidad. Luego le voló fuertemente la cabeza al pobre, haciéndose pasar por Poliña, y él aceptó sus juegos. La astuta Lera rápidamente colocó a Kirill en la cama de VL, segura de que el acceso al cuerpo de su hermana estaba cerrado para él. Lera hizo ojos ingenuos y lo miró con tanta confianza que inmediatamente se llenaron de lágrimas y el chico sintió una vergüenza insoportable, diciendo que eso significa que se aprovechó de mí y ahora dices que pensabas que yo no era yo y que el caballo no era mío. Kirill estaba tan confundido que fácilmente abandonó a Poliña por completo. Confianza en que amaba a Lera y siempre amó a una sola Poliña, como siempre, no discutía, luchaba por la felicidad con su hermana. Lo último que quería era que se casara casi de inmediato con su compañero Ruben, quien la añoraba desde entonces. En la octava serie, Kim, a diferencia de Kirill, nunca confundió a las hermanas y siempre determinó con precisión quién era quién, incluso fue a la escuela de medicina para estudiar en el mismo grupo que Poliña, por lo que siempre quiso estar cerca. Sus padres resolvieron el problema y fueron a Alemania, pero se negó a ir. Pero después se fueron. Phil se casó apresuradamente, por lo que también decidieron irse con sus padres a Múnich. Desde entonces han pasado años, ha pasado mucha agua bajo el puente y ahora toda la familia se reúne en casa de sus padres para pasar la Navidad. Su esposa y su hija de 17 años llegaron antes del de enero, Lera y Kirill llegaron el día 5, Poliña, Kim y SNY debían llegar a partir de las 6 de la tarde. Todo estaba listo para su llegada, la mesa hacía tiempo que estaba montada e incluso la casa de baño se calentó y nuevamente, como en la infancia, Lera se volvió loca de frustración porque todos estaban mucho más felices con la llegada de Poliña que ella misma. Observaba celosamente a su marido, temiendo ver en sus ojos incluso un indicio de que él también estaba esperando la llegada de su hermana, pero por mucho que lo intentara, el rostro de Kirill no expresaba absolutamente nada. Silla, inmerso en sus pensamientos, indiferente a todo y a todos, incluso a su propia esposa, ya eran las PM cuando sonó el timbre. El padre saltó de la silla y corrió a abrir con él su favorito en la carrera. El madre corrió hacia la puerta, que también extrañó a la mayor. Entre dos hermanas había minutos de diferencia, pero Poliña fue inmediatamente la mayor en todo. Como ella tenía el placer de ser la primera en nacer, esto significaba que siempre tenía que cederle el paso a la menor, por lo que fue durante toda su infancia que Lera y Kirill fueron los únicos que permanecieron sentados en la habitación mientras alegres exclamaciones se escuchaban, bromas y risas desde el pasillo. El pasillo era pequeño, que en realidad todos estaban apiñados en ese momento. Poliña entró a la habitación y mientras Dick ayudaba a su pequeño hijo a desvestirse, se giró, sonriéndole a su hermana. Bueno, hola, vamos. Yo te abrazo, ¿o no estás nada contento conmigo? Hola, bueno, me alegro, por supuesto, de haber logrado extrañarte. ¿Es una broma? Hace largos años que ni siquiera asomas la nariz por un rincón. Valeria habló despacio y abrazó a su hermana. Fue el turno de Kirill de saludar a un familiar. Y Pitt entró en la habitación y literalmente llevó en brazos al emocionado Maxik. Tenía en sus manos un montón de juguetes que sus abuelos inmediatamente le regalaron algo. Entonces la pala se volvió muy divertida. La abuela y el abuelo no podían dejar de mirarlo. La única nieta de su hijo Iván había crecido hace mucho tiempo y por supuesto ellos también la amaban, pero su nieto aún era pequeño y quería abrazarlo sin detener a Lera. Miró con envidia en dirección a Gil, sin siquiera intentar acercarse a su sobrino, quien, aunque era guapo, le recordaba con toda su apariencia su propia falta de hijos. Mientras Kirill saludaba a Poliña a la fuerza y se interesaba habitualmente por cómo llegaron allí, ella
Los miró a ambos por el rabillo del ojo y al mismo tiempo saludó a Tubin, quien de un niño poco atractivo se convirtió en un majestuoso Odnokrasnian. ¿Quién hubiera pensado que te convertirías en un hombre tan guapo a los ojos de Poliña, cuando vi a un hombre tan increíble, hombre delgado sobre ti? Hombre, es una pena que nunca me mires, de lo contrario estaría tan desesperado por ti. Hubo una pausa incómoda, la situación se aclaró entre los invitados. La madre Nadezhda sugirió que todos fueran a la casa de baños, que de vez en cuando varias veces. El punto débil no afectó para nada su figura y ella sigue siendo la misma Lady, se ve genial, también tiene algo de que enorgullecerse, aunque no haya dado a luz, fue idea suya, estaría feliz de hacerlo. Dar a luz, si pudiera, el aborto fallido del era de su primer hombre en su lejana juventud aparentemente afectó su función reproductiva, pero todavía no. Estaba perdiendo la esperanza de ser madre. Kirill al principio estaba muy preocupado por su hijo, pero poco a poco comenzó a encerrarse en sí mismo y se limitó a frases insignificantes, recurriendo a su esposa en busca de algo, cuyo amor desapareció rápidamente. Lera cambió de amante como guantes, pensando que todo se trataba de ella, ni siquiera de ser inteligente. El sexo con ella se consideraba una medida forzada y necesaria. Kirill hace mucho tiempo se dio cuenta de que estaba muy equivocado cuando eligió a Lera en lugar de Poliña. El matrimonio posterior trajo resaca de sentimientos de agotamiento rápido y una sensación abrumadora. Él nunca olvidará su rostro perdido y sus lágrimas cuando le murmuró culpablemente que esto pasa en la vida y es mejor terminarlo ahora, antes de que duela tanto. Poliña entonces no dijo una palabra, solo lo escuchó en silencio y todo parecía estar de acuerdo entonces en el frenesí del amor. Kirill parecía que Lera simplemente fue creada para él, porque lo ama mucho y después de la boda, Lera rápidamente dejó en claro que no se parecía en nada a Poliña y que estaba lista para ir por encima de ella. Cabeza, para lograr tu objetivo, siempre quiero ser lo primero y la palabra. Tomar o dar no era un uso común, ella era muy mimada y caprichosa, a diferencia de su delicada y gentil hermana. Ahora Kirill entiende que ella luego le mostró, sin tener experiencia en juegos amorosos, varios saltos mortales en la cama, y él cayó postrado ante ella. Pensando que había una prueba de amor con Poliña. Por el contrario, todo sucedió de manera apresurada e inepta. Ella, al igual que él, era inexperta en estos asuntos y su intimidad quedó tan aplastada que a él todavía le da vergüenza recordarlo. Es Lady, por eso logró volarle la cabeza y él ni siquiera. Pensé que había un problema, pero me sorprendió que el campamento fuera despejado tan rápido después de su primera vez. Kirill tenía poco más de 30 años y ya se sentía como un anciano profundamente infeliz y no tenía absolutamente nadie a quien culpar. Eso, pero él mismo, con sus propias manos, destruyó su felicidad mientras las hermanas echaban humo en la casa de baños. Robert jugaba con su hijo y su padre y su suegra podían observarlos. Kirill se sentaba en una silla y pensaba en todo. ¿Qué pasó en estos años, desde el momento en que desvió la atención de su hermana? Por otro lado, logró mirar de reojo al bebé que reía ruidosamente y una ola de calidez y ternura surgió dentro de él. Este era el hijo de Paulia y... Entonces, si tan solo no hubiera sido tan idiota. En lugar de habría sido el mismo, pero ¿qué debemos pensar ahora sobre eso? Aparentemente, Poliña está feliz de tener un hijo maravilloso mientras crece. Ella todavía es bonita y tímidamente se acercó a él y le estrechó la mano, dejando así en claro que ella no le guarda rencor ni rencor, y ahora lo único que puede hacer es morderse los codos en señal de frustración, los cuales ni siquiera puede alcanzar y tampoco. Toca el rostro de Pauline con tu mano o hunde tu cabeza en su cabello rubio como solías hacerlo e inhala su perfume mientras abraza su esbelta figura. Es bueno que a la gente no le importe leer los pensamientos de otras personas y que su perspicaz esposa no lo esté mirando. Ahora, con su mirada curiosa, de lo contrario todos entenderían inmediatamente que sigue amando a Poliña, por estúpida y divertida que parezca, la casa paterna de la familia Antonov. Aunque estaba en el primer piso de un edificio residencial de 3 pisos, hace muchos años,
el celoso cabeza de familia colocó una segunda puerta en el porche y abrió un pequeño terreno. Con una cerca alta en este lugar, Nadezhda construyó un huerto, y Sergei construyó una casa de baños fuerte y en el verano instaló una glorieta, la mesa se puso en la glorieta o en el vestidor, y en invierno, por supuesto, lo era. Hacía un poco de frío allí, así que comieron en una casa grande y aislada, pero los ancianos no querían salir de sus casas, llevaban una hora humeando en la casa de baños. La madre de Nadezhda se unió a Natalia, la esposa de Iván. Su hija Tatiana no reconoció ningún baño y se lavó solo en el baño o en la ducha de la otra con una escoba y como si estuvieran planeando celebrar la Navidad en la casa de baños. Nadezhda y Natalia ya se han dado un rápido baño de vapor. Y Polina y Lera todavía no querían salir de la sauna. Lera seguía preguntando a Trit si planeaban tener un segundo hijo. Ella con cuidado y trató de cambiar la conversación a un tema más neutral. Al final entraron a la casa las dos hermanas de los baños, ambas de colores y muy parecidas entre sí con las mismas batas de felpa y con mi frente y una toalla, con el cabello mojado. Kim inequívocamente se acercó a Polina y la besó, diciendo con un ligero vapor de chicas. Ya pensé que pasarías la noche allí en la casa de baños, y Lera preguntó riendo, ¿puedes decirle a tu esposa por el olor? Mi Kirill seguramente no podría distinguirnos, te echaré una mano. Interrumpió Kirill, incluso se estremeció ante sus palabras, pero en el fondo se regocijó en la falsificación porque inmediatamente determinó cuál de ellos era cuál Tulk. Con su suegro Iván también fuimos a la casa de baños, a lo que Kirill se negó, citando un dolor de cabeza. Al final, cerca de la medianoche, toda la familia se sentó, sí en la mesa puesta, la abuela en ese momento, su nieto Maxik ya había acostado a su nieto, su nieta Tanya, de 17 años, voló con amigos al baile, acompañados por Di. Atrás en el tiempo para Navidad, la casa temblaba por el zumbido de las voces de los reunidos. La esperanza y Sergei no se cansaba de sus hijos, regocijándose desde el fondo de su corazón por cada uno de ellos. Y por sus éxitos Iván es profesor en una prestigiosa universidad, su esposa Natalia, su colega Lera y también su marido. Una persona respetada, un médico de la especialidad de también en medicina, ya se ha sometido a todos los exámenes necesarios. A lo largo de los años y ambos trabajan como médicos en el Centro Cardíaco de Múnich. A juzgar por las miradas que Ilk y Polina intercambian de vez en cuando. Se nota que se aman y están muy felices en la mesa, reinó un ambiente relajado, todos alzaron sus copas juntos, algunos levantaron sus vasos chouk para brindar. Pronto Lera no la tranquilizó de ninguna manera y, ahora extras de Ilk, ¿por qué traen un segundo hijo? No te preocupes por nosotros, todo está bien para nosotros, es mejor decirle al plan porque no darás a luz a Kirill solo. Encontrado con una respuesta Tritn, ¿en qué años? La nuestra todavía tendremos tiempo para sí, cariño, brindemos porque este año tú y yo seremos padres. Lera se acercó a su marido al otro lado de la mesa, sosteniendo un vaso. Preponderancia. Kirill miró cansado a su esposa y con solo una mirada le dijo que no debía tocarlo ahora, que estaba bien. Lera rápidamente dejó caer el montón y fue a rebuscar entre las viejas cintas que su padre guardaba con cuidado. Como recuerdo de su infancia, intentó capturar cada momento de la vida de sus hijos, filmando cada sesión matinal del jardín de infancia y cada baile escolar con su cámara de video. Y cuando sus hijas comenzaron a involucrarse en actuaciones de aficionados, Sergei fue con orgullo a informar sobre espectáculos y grabó sus actuaciones. Sus hijos bailaron. Polina fue a un budni. Lera no quiso hacer lo mismo que su hermana y aceptó con hostilidad cuando el campamento también quería bailar. Polina tuvo que ir a cantar y la diligente muchacha tuvo cierto éxito, rebuscando entre las cintas y buscando a su amado. Donde obtuvo el primer lugar en una competencia local, aulló victoriosamente una cinta de casete familiar y la insertó en una grabadora poco común, cerrando rápidamente la boca de todos y exigiendo la atención de todos los presentes en la pantalla, y allí estaba ella, 17 años en un traje brillante, bailando samba desinteresadamente junto con un niño. Lera estaba parada al lado de la pantalla y bailando para todos,
demostrando que ahora está en la misma forma que hace más de años. La imagen de Lera bailando fue rápidamente reemplazada por el rostro concentrado de Paulie, quien diligentemente escribió verso tras verso, cantando su canción favorita. La canción Kirill escuchó y cada verso resonó en él con dolor, como si para el entonces los campos mostraran estas palabras, y tomó a la bestia y pisoteó su alma pura, miró a su esposa, quien cambió drásticamente en ella. Cara cuando su hermana apareció en la pantalla. Tenía tantas ganas de ser la única y único, pero tuvo que dividir la atención del público Navoy. Sin embargo, como siempre, Kirill leyó como un libro abierto. Un frustrado Lerka agitó otro vaso de vodka mientras todos los presentes comenzaban a comentar lo hermoso que cantan los campos. El padre lo tomó y grabó a sus dos hijas en una cinta casete, incluso firmó cariñosamente el año en que las dos niñas cumplieron años. La diversión en la mesa continuó durante mucho tiempo y en cuanto Kirill no participó, se robó la observación de los campos, pensando que sus miradas pasaron desapercibidas para los demás. Pero Putin se dio cuenta de todo y la ansiedad en sus ojos solo aumentó cuando todos a su alrededor estaban bailando. Yin, que se había despertado, salió corriendo de la habitación y comenzó a rugir fuerte exigiendo que su madre Kirill se sentara más cerca de él. Rápidamente saltó hacia el niño para calmarlo, pero Putin estaba frente a él e inmediatamente tomó a su hijo en sus brazos. No es necesario, no solo lo asustaré. Entonces Maxik extendió la mano hacia el campo y los tres se dirigieron a la habitación, tranquilizándola en silencio para que se durmiera. Susurros: ¿crees que no sospechó de mí porque sentí que debería quedarse con sus padres? Cálmate, todo está bien. Al final, los míos también tienen derecho a ver a su nieto. Les he ofrecido muchas veces pagar el viaje. No me gusta viajar al extranjero. Y mamá, sin él, no irán a ningún lado de esta casa, no quieren irse. Ni Poliña se abrazaron y miraron a su hijo dormido, luego los dos se marcharon en silencio. En la sala de estar, a la luz de la luz parpadeante de la noche, el padre habló con Iván sobre la próxima pesca de invierno. Ambos eran fanáticos de la pesca en el hielo. El campo ayudó a su madre a limpiar la mesa mientras Lera estaba caliente. Hablamos con Natalia de que los bienes inmuebles son mucho más baratos y será necesario comprarlos para venderlos de forma rentable y ganar dinero. Kirill permaneció inmóvil en la misma silla, cansado, cerrando los ojos. Stan Tsulik finalmente llegó corriendo hacia Tanya y escuchó los reproches de su madre. La borracha Lera defendió a su sobrina y dijo que mejor momento para salir a caminar que en su juventud. Todos lentamente se dispersaron a sus habitaciones y comenzaron a prepararse para ir a la cama, donde la madre ya había hecho la cama. Ellos en una amplia cama doble junto a la cual yacía tranquilamente la cama del niño en la cuna. Posa el abuelo bebé con mucho amor lo hizo con sus propias manos para la tan esperada llegada de su nieto, y la abuela cosió en la máquina de coser ropa de cama infantil, completamente cubierta con cochecitos diseñados por Lera. Tiró de Kirill por él. Mano y también lo llamó a dormir. El hombre permaneció despierto toda la noche escuchando la voz irregular que bebía demasiado y ahora roncando se quedó dormido. Entonces me vi a mí y a Poliña en un sueño, rodeados de dos niños, uno de los cuales podía fácilmente ser reconocido como Maxik. Él y Poliña estaban sentados bajo el árbol de Navidad junto con niños y celebraron la Navidad acompañados de tal o cual foto de su vida juntos. La misma que sonaba en los videos que vieron el día anterior por primera vez en mucho tiempo. Kirill sonrió ampliamente mientras dormía. Poliña despertó de que Gil no dormía y jugaba con su cabello. Se bajó de la cuna en medio de la noche y se acostó entre sus padres. Aunque ya tenía 5 años, parecía mucho más joven, como máximo años. La mujer recordó que ayer en la mesa Lera parecía preocupada y preguntó por qué sus hijos eran tan pequeños y delgados. Parece que en todos los aspectos debería ser como su padre, dicen. Siempre fue más alto que todos en el área. Ella estaba muy tensa, pero su esposo inmediatamente dijo que el bebé acababa de nacer 7 meses antes para dejar de atormentar. Además, Kirill con su sola presencia le recordó todo el dolor que experimentó.
por lo que sobrevivir a la traición es muy difícil y la doble traición de las dos personas más cercanas es casi imposible. Si no fuera por Ruknem, simplemente se habría vuelto loca. Los pensamientos de Polinia se dirigieron a su marido y una ola de amor y ternura llenó su alma. Que se casó con Ruknem, una persona tan ardiente, no se puede encontrar un esposo amoroso, un padre cariñoso. Él combinó todas las mejores cualidades, que solo el amor inherente de una persona por Polinia, llevó a lo largo de su vida y aún así logró conseguirla. Convertirse en su esposa, aunque ella aceptó. Entonces, en lugar de desesperarse, ¿cómo explicaría a sus padres y a otras personas el nacimiento de su hijo para abortar? No quería que Kirill y Lera pensaran que había abortado, niña para mantener al hombre de otra persona cerca de ella, para demostrar que él era inicialmente su hombre y que su hermana lo tomó para ella. Sería muy humillante, sí, y porque necesita a alguien que fácilmente la dejaría por otra, además, por su propia hermana, sus patéticos títeres, a quienes al principio simplemente los confundió y luego se dio cuenta de que inicialmente amaba al héroe, completamente delirante. Y su hermana ni siquiera consideró necesario estar con ella para explicarse. Para justificarse de alguna manera, fingió no haberse dado cuenta de que Kirill amaba a Fils. Inicialmente fue para ella un trofeo en lo eterno. Pelear con su hermana y en un intento de demostrarle al mundo entero que ella fue separada de su hermana y fue solo por casualidad que el destino les dio lo mismo. Apariencia, pero todo está bien, lo que bien termina. Se casó con Pilke, quien estaba destinado a ella desde el principio y ambos se sintieron muy felices cuando Polinia saludó a Kirill de ninguna manera para siquiera despertar sentimientos o pensamientos pasados de que él es el padre de su hijo. No, es un verdadero el padre de Guidera Tugel. Cuidó pacientemente a su esposa durante los meses de su difícil embarazo, estuvo allí cuando ella dio a luz, la falta de sueño con ella cuando nació el bebé, lo cuidó junto con su esposa. El niño creció muy enfermo y contrajo todas las infecciones seguidas. A pesar de que ambos padres son médicos, probablemente esta sea la razón por la que Dick está tan débil incluso ahora, aunque quería dejarlo en casa con sus padres, pero ahora él mismo se volvería loco, consumido por la melancolía y la ansiedad por el bebé. Todo estará bien. ¿Cuánto tiempo puedes esconder al niño de la familia con la que vive? ¿Kirill? Deja que el héroe viva con Gil, no tiene nada que ver con Gil, parece, por supuesto, no es muy feliz, como la propia Lera. Pero estos son problemas puramente personales que no me conciernen. No les deseo ningún daño. Yo quería estar junto a todo esto, pensó Polinia mientras acariciaba el cabello rizado de su hijo. No sabía que su abuela hoy le iba a cortar el cabello a escondidas y accedió a deshacerse de sus rizos. Los padres estaban muy contentos con esto. Su hija finalmente les trajo un nieto. Es cierto, solo vinieron por un breve periodo de una semana, el de enero debían volar de regreso a Múnich. Se despertó y abrazó a su esposa. Y se acostó entre ellos a ambos lados, protegido por papel tapiz, y durmió plácidamente. Se volvió a dormir porque su madre le acariciaba la cabeza. Desde la habitación de al lado llegaban voces que, en tono elevado, aclaraban acaloradamente algo entre ellos. Parece que Lera está analizando sudores y Kirill lucha cansadamente contra sus ataques. Una familia extraña, a simple vista queda claro que son ambas cosas. Infelices, pero siguen fingiendo obstinadamente que son una familia, aunque podrían ser felices separados. Ya que la vida juntos no funcionó. Bueno, Dios esté con ellos, eso no nos concierne en el campo, pensó Akn, para sí. Pensando lo mismo que su esposa, se acercó resueltamente a ella, tratando de no molestar a su hijo, y comenzó a acariciarla suavemente. Beso. Polinia respondió a sus caricias y besos, pero entonces sí abrió los ojos y empezó a reír a carcajadas. Este hombre astuto ya se había despertado y todo este tiempo se tapó los ojos con diligencia. El padre empezó a hacerle cosquillas, el niño se echó a reír. En la habitación de al lado había dos personas aún más altas, escucharon la risa de un niño y sus padres arrullándolo.
Kirill sonrió involuntariamente. Lera insatisfecha al darse cuenta que su esposo sonreía enojado, dijeron los Kurls. Los Kurls, corriendo con su film como una bolsa desechada, asqueando incluso a Envy en silencio en el medio. Por cierto, es tu sobrino y ayer ni siquiera lo abrazaste ni le diste nuestro regalo. Lo puse debajo del árbol, lo dejé buscar algo para abrazar. ¿Dar a luz? Es una pregunta simple. Bueno, aparentemente no es tan simple, como aún no has dado a luz, quieres que te examinen, crees que el BC te parece bien, por supuesto que está bien. Usted, estoy seguro de que a mí también me parece bien, me examinaron, a usted le examinaron y no me avisó. ¿Por qué yo también soy médico? Habían estado peleando desde la mañana siguiente y no, común. Que su familia comenzara el día con una confrontación. Kirill estaba mortalmente cansado de que le preguntaran que estaba todo del lado de Lera porque no se va, como si se hubiera inventado un castigo por el hecho de que una vez actuó mal hacia que quien lo amó sinceramente y lo entregó, sintió como si Kirill estuviera involucrado en la autotortura y la expiación por sus pecados, creía que se merecía plenamente esa vida familiar. Como dicen, quiso firmar el código para Hinton sudado en el pasillo y se sentó pacientemente envuelto en una sábana mientras su abuela le peinaba los rizos. Con una maquinilla y luego con un secador de pelo le quitó el pelo de la cara con un corte yin, como si hubiera madurado de inmediato. De vez en cuando se acercaba al espejo y hacía una mueca al encontrarse con la mirada del niño en el espejo. Kirill le guiñó un ojo. Él, felizmente, Lera, irritada, se pasó el pelo por el pelo mientras la madre los barría en el recogedor y chic para su hija para que ella no estuviera allí, que en nuestro tiempo los niños suelen ser llevados al salón para estos fines, o en el peor de los casos para después de la peluquería. Los padres de Maxik fueron juntos a la tienda y cuando regresaron se sorprendieron, su hijo de pelo corto estaba corriendo por la habitación. Acepta este hecho y acepta el nuevo look de tu hijo. La situación en casa de sus padres en Riga. El hijo, como siempre, se mordió el labio. Sinceramente no entendía por qué al padre de Gir no le gustaba el corte de pelo. Sí, quería lo mejor, pensé que ya lo debías tener. El niño ha crecido mucho, es un niño, no una niña. ¿Por qué recuerda esos rizos? Tu madre no te detuvo, yo soy uno. Niña, me cortaste como a un niño, recordó de repente Poliña. Bueno, claro, ahora mamá tiene la culpa de todo. Entonces había piojos en el jardín, así que te corté el pelo, pero Lerke. Por alguna razón logramos evitar este destino, aunque ambos íbamos al jardín y ambos teníamos el pelo largo. Recuerdo bien cómo entonces ella me rogó que no me cortara el pelo tan corto. Nadezhda no tenía nada que responder, hizo mucho de las cosas con las niñas en la infancia, porque ahora podría haber sido una lástima que su madre siempre amara más a Lera. Aunque nunca se lo había admitido ante nadie, ni siquiera ante ella misma, la anciana simplemente hizo un puchero como un ratón. Un pasajero y se sentó en un rincón durante mucho tiempo con una mirada ofendida. Un nieto y una abuela de pelo corto pronto pasaron junto a ella con una mirada profesional. Umin olvidó todos sus agravios, mirándolo con alegría por su acto deliberado. Nadezhda quería mostrar su participación en la vida del bebé. Ella también tiene derecho a votar y decidir algo en su destino. Como el corte de pelo de Poliña y Plkin al final no agravó el conflicto, por primera vez en años era Navidad en la casa. Ahora volverán a tocar la puerta. En la entrada, niños que cantaban villancicos corrían con bolsas, arrojándoles dulces y otros regalos. La abuela tartamudeó y envió a Maxik con ellos. Cantando, pero Plkin la miró tan expresivamente y ella inmediatamente se quedó en silencio para cenar. Toda la familia se reunió nuevamente en la mesa puesta, horneó un ganso navideño y continuó celebrando. Entonces Lera de repente recordó que Plkin tocaba bien la guitarra y cantaba en la escuela. Tomó la guitarra desafinada de su padre y se la regaló al marido de su hermana. Vamos, mi querido compañero de clase. Yerno a tiempo parcial. Bueno, cántanos algo o ya lo olvidaste en tu boda. ¿Qué es esto? Bueno, ¿por qué no tengo una guitarra al final? A menudo canto sus serenatas por las noches.
que afinó la guitarra. Rasguearon las cuerdas y luego comenzaron a cantar. Todos se sentaron y lo escucharon cantar la canción y la voz no provenía de Poliña porque la canción era solo sobre ellos dos, como por orden, Alera no apartaba su mirada envidiosa. Pareja, el ambiente se estropeó irremediablemente. Iri parece enamorada el uno del otro. Amigo regresaron a casa urgentemente, citando el hecho de que todavía tenían que pasar junto a la madre de Kirill para desearle una feliz Navidad de camino a la suegra. Una vez más la pareja tuvo una gran pelea con Lerka. Su suegra no la soportaba porque ella estaba interminablemente. Preguntó sobre los motivos de la ausencia de los niños, lo que tampoco afectó el ambiente en su casa, por supuesto, por eso no quería hablar con la madre de su marido, y sobre todo más tarde, Ivo se cansó de escuchar las púas dirigidas a él. Ser querido y, habiendo entrado en la ciudad, detuvo el auto cerca de la parada más cercana, salió y abrió la puerta del asiento del pasajero delantero donde estaba sentada su esposa. Lera resistió con todas sus fuerzas, pero su esposo la expulsó por la fuerza del auto hacia el silencio de los espectadores que estaban allí esperando el autobús, por lo que Kirill corrió a casa con su madre Yaki y Arisen Bouknin. Llamando al siguiente después de unos minutos, la llevó desde la parada hasta el motel donde ella inmediatamente lo traicionó sobre la traición de los cuernos ya ramificados de su marido de un esplendor aún mayor. En casa de sus padres era cuidador. Y tranquilo, era en el puerto tranquilo de Kirill donde siempre se sentía bien, lo que no se podía decir de su propia casa, donde gobernaba su esposa. Recién el de enero por la tarde tuvo que asumir el servicio nocturno. El hijo decidió pasar estos 2 días con. Como madre, últimamente extrañaba mucho a su marido, que lo dejó hace un año. Kirill era su único hijo y no tenía prisa por tener hijos. A pesar de todas las peticiones de su madre, Nina Vasilievna sentía una gran necesidad de tener nietos, pero tan largos como ella. Su hijo vive con Lera, parece que ella nunca esperará su llegada. Estaba muy feliz con Kirill, hablaron mucho, recordando sus sueños de infancia y juventud que nunca logró cumplir. Kirill se fue a la cama y su madre lo llevó. Cogí el álbum familiar y miré la foto del pequeño con un suspiro. Niños desde la infancia. Ella decidió no quedarse con el álbum y continuó mirándolo al día siguiente, pero junto con Kirill lo recordó el de enero, cuando llegó el momento de que él se fuera a trabajar, pero él todavía se sentaba pacientemente junto a su madre y ella pasaban la página con un suspiro detrás de la página, acompañando el visionado con comentarios tristes sobre los viejos tiempos al pasar la página. Y desde esta foto lo miraba el hijo sonriente de Pauli y Pukn, una copia exacta de él mismo. En la foto, Kirill también tenía un corte de pelo corto, por lo que inmediatamente saltó. Se despidió de su madre con un beso y se preparó para ir a trabajar. Corrió por el camino y no podía dejar de pensar en que era posible que Jim fuera su hijo. Después de todo no podía ser que algo tan increíble hubiera pasado entre ellos. Ellos completamente por accidente. El anfitrión Kirill decidió por la mañana. Inmediatamente después del servicio, regresó a la casa de sus suegros para hacerle una pregunta directamente a Poliña y mostrarle su fotografía. Me pregunto qué hará. Habla con él al respecto. Aguantó hasta la mañana. Lo bueno es que el turno transcurrió con tranquilidad y durante toda la noche no trajeron a nadie pesado. A la mañana siguiente, tan pronto como entregó su turno, Kirill entró en el suyo. Auto y corrí a la casa de mi suegro y luego miré brevemente el teléfono, que había estado en modo silencioso desde anoche porque la borracha Lera seguía llamándolo y amenazándolo con pedirle el divorcio. Ella sollozaba borracha en el teléfono porque él inesperadamente aceptó fácilmente romper con ella después de años de matrimonio. La propia Lera no estaba lista para cambiar radicalmente su vida. El estatus de mujer casada no le impidió tener amantes de todo tipo. Ella encuentra otro tonto que soporte pacientemente tu desagradable carácter. Sería difícil, y ella ya estaba acostumbrada a su marido, incluso lo amaba a su manera. Era un trapo familiar, cómodo y nativo. Podías limpiarte los zapatos con él y llorar sobre él cuando estaba mal. Kirill
Cubrió la distancia media hora antes de lo habitual, irrumpió en la casa y encontró allí solo a la hija de Tanya, Iván y Natasa, en respuesta a su pregunta razonable, ¿a dónde fueron todos? Ella simplemente se encogió de hombros y respondió que y cambiaron los boletos y decidieron irse días antes y el resto fue a despedirlos al aeropuerto y Tanya está en la granja sí, se fueron hace mucho tiempo tan pronto. Papá y mamá regresan en el auto, el abuelo y la abuela están en el auto, el tío Kirill sírvete allí, la abuela hizo un pastel, Kirill insatisfecho fue a la cocina y se sentó a la mesa y luego hube el bote de basura que estaba limpio porque la basura estaba sacado antes de salir de casa. Tanya, sorprendida, observó cómo arrojaba a un tío extraño donde está el cabello de Gil, donde y para mí, quién sabe, probablemente lo tiraron. Aunque no, la abuela generalmente no lo tira, yo guardé el mío. Un sobre dentro y lo dejo como souvenir, probablemente el cabello de Gil corrió la misma suerte. Tatiana respondió riendo, ¿por qué los necesitas para recolectar herbarios capilares? Estoy coleccionando herbarios capilares. Muéstrame dónde suele guardar la abuela estas cosas. El viejo bolso de la abuela, uno de los cuales ya se había vuelto amarillento con el tiempo, contenía los rizos en sí, pero aparentemente, el tío Kirill no estaba interesado en el otro sobre. Era Naak y el cabello de Gil estaba en el NM, el hombre lo agarró sobre de sus manos y rápidamente corrió hacia la salida atónita. Tanya, eso era todo lo que me quedaba. Gira el dedo en la sien y grita adiós a Kirill, tío Kirill, ven si pronto hay rebajas de una nueva colección de cabello en nuestros grandes almacenes, pero Kirill ya no escuchó y Tatiana. Como suele suceder. En su juventud descuidada, rápidamente se olvidó de esto y, por lo tanto, no les dijo nada de inmediato a sus padres y abuelo que regresaban. Kirill llamó a un amigo de un compañero de clase y organizó una reunión con él. Estaba en el proceso de determinar el parentesco con su amigo. ADN no hizo ninguna pregunta en su trabajo. Estaba acostumbrado a estas cosas desde hacía mucho tiempo. Y ayudar a un viejo amigo era algo sagrado para él. Tomó de Kirill una muestra de su ADN y un sobre con el biomaterial de Guy y los puso a trabajar. Bueno, ahora Kirill solo tiene que esperar la respuesta dentro de unas semanas. Estará listo por tanto tiempo, pero de alguna manera esto es imposible, lo aceleraré, te lo agradeceré. Ya sabes, ya has pagado oficialmente por todo, así que ten paciencia y espera como todos los demás están esperando. Por supuesto intentaré acelerar el proceso, pero no prometo nada. Gracias amigo, no te imaginas lo importante que es esto para mí. Sí, muy bien. Me imagino que este no es el primer año que trabajo aquí, es una cuestión de vida o muerte para todos. Mientras tanto Poliña, Kim y su pequeño hijo aterrizaron sanos y salvos en el aeropuerto de tránsito. Solo entonces Tup exhaló un suspiro de alivio. Insistió en irse y el campamento lo escuchó. Estuvieron un poco más de X días en casa con sus padres y su hija. Yo mismo logré cansarme porque pasé todo ese tiempo en mucha tensión. Es bueno que Lera y Kirill se hayan ido más temprano, pero Kalny insistió en intercambiar boletos para el avión que volaba a Múnich, a pesar de que todavía había tiempo y la pareja pasó un útil paseo cerca del aeropuerto. Finalmente voló a Múnich y ya se había calmado por completo de las preocupaciones de los últimos días, de las cuales solo el corte de pelo de Jim Lugno acariciaba la alegre cabeza de su hijo. Besó tiernamente la parte superior de su cabeza cortada. La calma y la serenidad finalmente reinaron en su alma, su amada esposa estaba con él y su hijo significaba todo en su vida. Bueno, como debería ser, el tiempo pasó insoportablemente lento. Si no hubiera esperado tanto, ahora quería asegurarse de que Gil es su hijo. Su propia foto de él a los 5 años lo confirmó con innegable franqueza. Kirill sabía que Poliña bien podría haber dado a luz a Gil porque entre ellos había una intimidad total. Extraña boda apresurada entre Duke y Poliña, cuando su hermana y Pauline ni siquiera fueron invitadas a la fiesta. Claro, esto lo motivó porque tenían muy poco tiempo antes de partir hacia Alemania, por lo que tuvieron que apresurarse. Casarse, pero las leyes no dependen de lo que alguien pueda
Para llegar tarde a la residencia permanente en otro país, al presentar la solicitud, los jóvenes tienen un plazo de al menos un mes para reflexionar, y solo en el caso de embarazo las novias hacen concesiones y pueden acercar la fecha de la boda. Posible. Esto solo significó que Poliña se casó estando embarazada. Podría ser que los estaba engañando a ambos y durmiendo al mismo tiempo y sin campo. Ella no era ese tipo de persona, ni el idiota inepto se escondía. Además de ser el primero de Poliña, ella lo amaba mucho y ni siquiera podía intentar sentarse en 2 sillas. Es más parecido al de ella. Mi hermana era de esa categoría de chicas que no evitan nada en sus acciones. Kirill regresó a casa donde Lera ya lo estaba esperando desde hacía mucho tiempo. Estaba feliz de que él hubiera decidido regresar después de todo y ya se había puesto una máscara de inaccesibilidad para demostrarle a su marido que estaba muy ofendida, pero él simplemente pasó sin siquiera mirarla, sacó una maleta grande y empezó a tirar allí sus cosas. Aturdida, Lera se acercó a su marido y observó todas sus acciones, luego trató de abrazarlo cariñosamente, diciéndole, bueno, tú eres mi amado, así que bromeé. No quiero que te vayas, esta es tu casa, estabas bromeando y yo no estoy bromeando. He estado demasiado cansado durante mucho tiempo, ya era hora de que lo hiciera y todavía estaba esperando algo, esperando un milagro o algo más. Kirill, te lo pido, no te vayas, hablemos de todo, te prometo que ahora nuestro sol será diferente, no lo tendremos para nada porque no lo quiero por mucho tiempo. Tiempo, y Lera seguía esperando poder retroceder en el tiempo, ¿no es así? Demasiado tarde para salvar su matrimonio. Todavía se puede cambiar para mejor. Bueno, ¿qué pasa, cariño? Mírame, sigo siendo la misma Lera que eres. Una vez nos enamoramos, ¿recuerdas cómo nos amamos? ¿Recuerdas nuestras noches locas? Nadie puede darte tanto placer, solo yo puedo hacerlo. Sí, no te amé así, sí, después no, al menos no te equivoques, tú no huirás de ti mismo después de todo, has visto el campo, yo solo la he amado sola. Todavía la amo. Eso es todo, esta santa mujer te prometió algo y te enamoraste. Sí, ella. Nunca la dejará. Come de su mano. Bueno, eres un idiota, eres tu hermana, no seas como tú, yo no tuve tiempo de intercambiar palabras con ella, pero tú no. Quita tus ojos de mí, Dios mío, tú. No puedo imaginarme como un útero, sí, como tú en el día de mercado. El precio es 1 centavo y eso es por mucho, eso es genial. Entonces, ¿no romperás la comedia y afirmarás que me amas y que no puedes vivir sin mí? Ve con tu mami, no voy a llorar, tengo hombres sucios, solo mueve el dedo, cualquiera vendrá corriendo. Sí, lo sé, no creas que te vayas a la izquierda es una gran noticia para mí, no me importa. No me importa, no me importa ahora, como siempre, no siento nada por ti, indiferencia, así que quédate en tu porquería, eres la única reina en ella de los hombres. Eres el único traidor, eres un traidor como todos los demás. Qué bueno que no tengamos hijos, no mereces un hijo. No puedes imaginar lo mucho que estoy de acuerdo contigo ahora. No tengo a tu hijo. Gracias, al menos demostraste sabiduría aquí y ahora puedo deshacerme de ti, solo para ser feliz. Kirill empujó a Lera fuera del camino, cruzó el umbral de la casa que una vez fue suya también, ahora tenía algo por qué vivir. Era como si le hubieran crecido las alas al sentir que no estaba solo en este mundo y tenía un pedazo de su hijo, su carne. Y sangre. Lera le arrojó una estatuilla pesada, pero antes de llegar a él, se rompió en muchos fragmentos como símbolo de su vida fallida y destruyó por completo el matrimonio. Durante el resto de la noche, intentó llamar al menos a uno de sus muchos fans, pero no funcionó, todos estaban ocupados o fuera de su alcance. Habla con tu próximo novio. Ella inició la conversación con la misma frase: hola amado, ven, celebremos juntos mi divorcio. Sí, finalmente me di por vencido. Lastre innecesario, no me conviene. Necesario, tenías razón cuando advertiste que no puedes hablar con tu esposa a tu lado, pues entonces ¿por qué bruto? Se emborrachó hasta la bestialidad, estaba ahí parada con una botella de champaña, que apenas abrió para beber para el divorcio,
Lera se quedó dormida y tenía rímel en la cara, manchado de lágrimas escrito. Desesperación y miedo a la soledad inminente que la asustaba. Lera siempre tuvo miedo de estar sola y ahora estaba durmiendo y soñó con un evento real de su infancia lejana. Cuando decidió esconderse de su hermana en el armario y todos iban a visitarla sin ella. Pensando que se había escapado delante de todos, saltó demasiado tarde de su escondite y descubrió que estaba cerrado con llave. Como entonces sollozó y luchó histéricamente hasta que finalmente vinieron a buscarla. Cuando la llave empezó a girar en la puerta, la primera persona que vio Lera resultó ser la hermana del campo, consoló a Lera y lloró con ella y nadie vino para visitar a Poliña, así que se quedó con ella fuera de solidaridad y sus padres, mirándolos, también se quedaron en casa, pero ahora ella es una niña grande y Polia vive muy lejos y ya no vendrá en su ayuda como lo hacía antes. Era el tercer día desde que Kirill se fue a vivir con su madre. Durante este periodo Lera lo llamó varias veces y comprobó si había decidido regresar con ella, le habló de manera amistosa y lo amenazó, luego comenzó a llorar. Le suplicó, ella perdonó a Lera, incluso molestó a su no amada suegra con sus llamadas, le preguntaba por su salud todos los días, de manera tan intrusiva que Nina Vasilievna comenzó a tener miedo de contestar el teléfono tan pronto como su nuera, el nombre de, apareció en la pantalla. Ella estaba increíblemente feliz de que su hijo finalmente encontrara la fuerza para dejar este mes. Una persona desagradable en las conversaciones con sus amigas, solo llamaba así a su nuera. Como no podía ser de otra manera, si Lera mostró su yo interior casi de inmediato desde los primeros días de años de matrimonio con Kirill. Se presentó en la casa de los padres de su marido. Se casa solo unas pocas veces después de conocer a sus padres por primera vez. Solo su futuro marido, Lera, se dio cuenta inmediatamente de que se trataba de personas de ingresos modestos, y por eso la nuera empezó a menospreciar su compañía. La última vez que vino después de la muerte de su suegro y con mucha insistencia, con voz suntuosa, sugirió a Nina. Vasilievna transferirá su apartamento de 3 habitaciones a Kirill a cambio de aire limpio y una casa maravillosa a km de su Gorodok. Dicen que cocinamos para ti, tu madre, el aire del campo te sienta bien, pero en realidad importa dónde está. Su madre muere y luego sale volando de la casa de su suegra como una bala. Tampoco te metas el dedo en la boca, voy a morir, así Kirill se quedará con mi casa. Aquí, para que tu espíritu no esté aquí, le gritó Nina Vasilievna a su nuera después de que Kirill, al enterarse de esto, se disculpara con su esposa durante mucho tiempo, se avergonzara mucho y no pudiera dormir en absoluto. Sabía que Lera tenía planes para el apartamento de su madre, esta otorba, en su deseo de ganar más dinero, no desdeñaba absolutamente nada, muchos negocios dudosos que el dueño de la agencia inmobiliaria está haciendo con las propiedades de ancianos solitarios. Yo desalojarlos engañosamente a Viselki en pueblos lejanos a cambio de espacio para vivir en la ciudad. Lerka ya ha maldecido a tanta gente que no estaba claro cómo la lleva la tierra, pero desde entonces no ha sido más que Mirzo, flor sucia o estéril. Nina Vasilievna no llamó a su nuera el año pasado, no ni siquiera llamas. Se vieron con gran placer para ambos desde el momento en que Kirill visitó la clínica de su amigo. Pasó exactamente una semana. Nikolai, como prometió, aceleró un poco el proceso de establecimiento de paternidad. Los resultados del análisis ya estaban listos y esperando a Kirill. Su corazón latía salvajemente mientras se acercaba a su amigo para coger el preciado sobre, intercambiando saludos. Kirill Nikolai extendió impacientemente la mano para ver el resultado, le entregó el sobre y dijo significativamente: bueno, nos preguntaste un problema, te contaré nuestros betochkas. Solo gracias a mis encantos masculinos accedió a ir para conocerla y hacer un examen. Ahora tengo que llevarla a un restaurante y sabes que estoy felizmente casado. Gracias amiga, nunca olvidaré la factura del restaurante, envíamela. Yo pagaré. ¿Qué pasa? ¿Por qué Sveta no quería hacer el análisis? Bueno, eso es todo, porque generalmente el cabello cortado es para determinar la paternidad, no se aceptan.
gracias al peluquero y es natural para mí que la luz captada en su sobre se adapte más cuidadosamente al cabello Naki para el análisis. Sabes, aunque soy médico, no soy genetista, nunca he profundizado en los entresijos de tu trabajo, espero Svetochka. Eres tan bueno como inteligente, eres un insulto. No habría ido a un restaurante con cocodrilo, me habría limitado a comer cheburek. Pues ¿a qué esperas? Abramos. Adelante, eres un millonario inacabado, lo haré sin ti, especialmente porque nuestra Svetochka es solo una ninfa. Nikolai le dio unas palmaditas condescendientes en los hombros a Kirill. El preciado sobre, simplemente se estaba quemando las manos, el contenido podía convertirlo en la persona más feliz e infeliz del mundo, en el fondo de su alma ya consideraba a Jin su hijo, necesitaba este análisis al igual que les demuestra a Polinia y a Trickn que no se puede discutir contra la genética. No importa que haya actuado ilegalmente, pero al final también tiene derecho sobre este niño si todo es verdad. Kirill se calla. Voz de su mente y ahora estaba en ello como un pez en la cabeza de un hombre, como en un caleidoscopio las imágenes del arco iris del futuro brillaban en ellos. Se encontró rodeado por Pauli y su hijo, dio por sentado que después de que Polinia supiera toda la verdad, ella definitivamente querría estar con él. Lo que le pasaría a Tulkin no le preocupaba en absoluto. En la imaginación de Kirill, tuvo que autoeliminar el precioso sobre gris, el papel que sacó de él con un lenguaje seco de números bailando ante los ojos de Kirill decía que el ADN de la persona desconocida cuyo material fue proporcionado para comparación coincide con el ADN de Kirill. En y%, lo que habla de su relación. Bueno, en realidad y fue necesario demostrar con manos temblorosas que Kirill puso con cuidado el papel en el sobre. El corazón de Oke latía con fuerza y en el suyo se escuchaba una cacofonía de bravuras fanfarrias y marchas. Alma, quería gritarlo al mundo entero. Que él es el padre de Jin desde la clínica hasta la casa. Kirill condujo y sonrió estúpidamente, luego se detuvo abruptamente. ¿Y qué debe hacer a continuación? No sabe ni el número de teléfono de Polinia ni de Vic ni el de ellos. Dirección de la casa. Tuvo que encargarse de esto con anticipación. Quien se la dará ahora Lera se ahorcará con toda esta información, pero nunca le dará información sobre su suegro y su suegra, quienes tampoco lo ayudan en esto, probablemente ya estén al tanto del próximo divorcio. Aunque es posible que su hija no lo supiera, Kirill de repente tuvo la idea de contactar a Iván y lo llamó de inmediato. Su número van, hola, ¿estás ahí? Sí, estamos bien Lera genial. ¿Por qué no deberías estar saludable? Y sé por qué te llamo, necesito un número de teléfono para trabajar aquí, ¿tienes o bien? Está bien bueno, por si acaso, dame el número de Polka también y su dirección está en Múnich. Sí, está planeado un viaje de negocios, solo que Leri no dice una palabra, estoy preparando una sorpresa y te escribo gracias. Antes de conectarlo, todo resultó más fácil que un nabo al vapor. Iván, al igual que su suegro y su suegra, no sabía que Kirill una vez cuidó a Polinia, su hija les presentó el futuro yerno Lera, quien luego se casó con él. Los campos casados afrontaron su destino solos, o mejor dicho, junto con Tulknen, la dirección y los números de teléfono necesarios estuvieron fácilmente disponibles. El signo recién creado significa que la verdad está de tu lado, para ocuparse de todos los asuntos urgentes, con el fin de acelerar la fecha de su partida a Múnich sin demoras innecesarias, redactó una declaración en el trabajo. Para las vacaciones compró billetes de avión con destino a Múnich, el billete de regreso suponía su regreso en un mes, pero Kirill estaba dispuesto a quedarse allí para siempre, lo principal para él era entregarse a su amada Polinia y a su hijo, porque probablemente todos los ojos ya miraban con lánguida expectación. Bueno, algo así pensó. Este hombre esencialmente inteligente estaba en euforia, todo le parecía tan simple como 2 veces resucitó incansablemente su reciente encuentro en el campo en la Navidad que sucedió por primera vez en años de separación. Kirill analizó todo, la forma en que Polinia lo miraba, la forma en que extendía la mano con qué entonación saludaba, le quedó claro como Chust aún no había desaparecido en sus fantasías.
Solo lo amaba a él, y esta era su relación con Ryukyu, por lo que una máscara forzada, Kirill, también simpatizaba generosamente con su oponente. No sería fácil para tú aceptar su derrota después de que se reunieron en los campos. Todavía se llamaba a sí mismo cáncer, por hacer esto en tu tiempo. Ahora Ira definitivamente arreglará todo. Todo será como debería haber sido desde el principio. Kirill nunca se molestó en reunirse con su esposa, el divorcio de quien para él ya era un asunto decidido. Solo quedaba formalizar todo solo en papel. Todas las formalidades, por eso lo principal para él era dejarle claro a Poliña que lo sabe todo y está muy feliz de que una vez no se haya deshecho del fruto de su amor, que también hablaba a favor de Kirill, porque el hijo tenía que recordar el campo sobre él todo el tiempo hasta el día en que Kirill se fue a Múnich. Faltaban días para que finalmente se decidiera. Llama a Poliña, casi marca su número y enseguida cuelga. Tenía miedo de arruinarlo todo. No, no llama, será mejor que venga en persona, solo quedan días de espera, tú. Hay que tener paciencia y no avisar de la visita. Mientras tanto, tiene gatos rascándose el alma como si sintieran algo. De que exactamente se avergonzó delante de los padres de su esposa por haberse llevado a su familia antes de tiempo, la suegra todavía estaba frente a sus ojos. Entonces volvió a recordar el corte de pelo de Guy y llegó a la conclusión de que ya lo había hecho todo. Acertadamente decidió llamar a Iván, con quien logró hacerse amigo. El hermano de su esposa quería llevar a Tig y a su padre a un viaje de pesca en el hielo, pero la inminente partida a Alemania trastocó sus planes. Iván respondió casi de inmediato, eso. Es algo nuevo, de repente los dos yernos me llaman casi seguidos, uno tras otro, eso es lo que significan unas vacaciones conjuntas. Hola Haiknin, ¿cómo estás? Kiryuka ya se comunicó contigo en tu viaje de negocios. Por eso llamas. Estoy dentro de Roberta como si algo estuviera roto. No entiendo. Quiero decir, el viaje de negocios de Kirill debería llegar a nosotros. Me sorprende. Con sentido aquí Balda, pues sí, llamó el otro día pidiendo los números de su país, dijo que quiere llamar o pasar, parece que necesita algo para el trabajo, dices que se está preparando bien, bueno, que hablar claro que yo. No lo revelaré, me alegra que me hayas avisado Van, ahora puedo hacer bien en prepararme. En la cabeza de Iván, todo se confundió, empezó a estar dominado por contradicciones y dudas. Kirill estaba llamando a Lina y ella no me dijo. Nada sí, nunca puede haber un campo y él no me oculta nada, pero ella podría haberse asustado, ¿y si Kirill? La amenazó verdaderamente. Fear tiene ojos grandes. Tugn decidió sacar de su cabeza sus estúpidos pensamientos sobre Poliña, confiaba y sabía que ella lo amaba mucho por la noche. Casualmente le preguntó a su esposa si alguien de casa la había llamado. No, no la habían llamado. No, a ellos mismos no les importa. Sabes, nosotros mismos los llamamos. Y ya te has aburrido en el campo, no te asustes, pero descubrí algo aquí. Llamé a Iván. Hoy y su hermano me dijo que Kirill parece estar planeando venir a nosotros, dice que está en un viaje de negocios. Los ojos de Poliña se abrieron con sorpresa y miedo. ¿Qué viaje de negocios? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Que el hotel Tilken, aquí hay algo sucio, no tengas miedo, querido, no te preocupes, yo sé cómo actuaremos, si él quiere hacernos daño. Recordará durante mucho tiempo tu supuesto viaje de negocios, soy yo para ti esta noche. No se fue con el teléfono. Al principio Tugn acordó con sus padres que Jim viviría con ellos por unos días. Luego empezó a llamar a un amigo del servicio de migración y estuvieron de acuerdo en algo durante mucho tiempo. Después de esta conversación, un satisfecho se acercó. Poliña y la abrazó. Bueno, eso es todo. Déjalo venir y actuaremos de acuerdo con los objetivos y tareas establecidos por él. Si se trata de un viaje de negocios normal o una reunión con él, fue a trabajar. Pero si tan solo Kirill está planeando algo cruel, se arrepentirá en días. El avión está a bordo donde aterrizó Kirill Andreevich Salomatin en el Aeropuerto Internacional Franz Josef Strauss de Múnich.
Un hombre alto que parecía un poco más grande salió del avión con paso seguro, estaba de buen humor su cara de él. Su sonrisa vagaba, toda su apariencia decía que esperaba mucho de su visita a esta ciudad de contrastes. Los 2 días que pasaron desde la llamada a Tulkin y King fueron agotadores. Polina no encontraba un lugar para ella, estaba con el miedo a lo desconocido, que simplemente la volvía loca. La supuesta visita de Kirill la atrajo a ello. Toda una tormenta de emociones negativas. ¿Y si realmente va a venir, qué necesita de nosotros? Porque de repente decidió que le gustaría que viniera fácilmente a nuestra casa, a pesar de que lo enviaron en un viaje de negocios a Múnich. Aunque ¿cuál de ellos podría? Ya sea un viaje de negocios bueno, qué tontería, pensó para sí misma, y Polina también extrañaba a su hijo. Casi de inmediato lo llevaron fuera de la ciudad con los padres de Ign. Los ancianos adoraban a sus nietos y estaban felices de pasar tanto tiempo con él. Como querían en la vida de sus hijos, no interfirieron mucho en la vida en la que se asentaron, aunque al principio fue muy difícil adaptarse a la realidad de un país extranjero durante años. Ellos, por supuesto, lograron encontrar el suyo círculo de amigos, pero principalmente se vieron apoyados por la estrecha comunicación con el hijo y su familia, así como por la angustiosa espera de un huésped no invitado. Robert y Polina todavía tenían que trabajar todos los días, como podrían concentrarse en sus deberes médicos y sus responsabilidades si de vez en cuando uno se estremecía ante cada sonido fuerte. En Polina se despertaba el miedo, tenía miedo de acciones impredecibles, tenía miedo, el hijo, el marido y la felicidad pacífica de la familia. Puede ayudarnos mejor. Llama a Lera, probablemente sepa qué tipo de viaje de negocios es. No. Creo que no es necesario llamar a nadie, es poco probable. Que algo bueno saldrá de tu conversación, no quiero decir nada malo de tu hermana, pero ella y Kirill son un par de botas, ella sabe que lo son. Déjame pensar, déjame ofenderte, cálmate Polina, mi marido es lo único que me sostiene ahora, ¿por qué no nos pueden dejar en paz? No interferimos en la vida de nadie contigo porque la felicidad de otra persona nos ciega los ojos. No necesitábamos ir a jugar con los gansos, así sentí que sería exactamente así, perdóname, insistí, realmente extraño a mi padre es nada, tu versus entonces ella dijo correctamente, es imposible esconderte de todos toda tu vida, nuestro viaje ya pasó pero podemos encargarnos por completo, te amo yo también te amo, es bueno que te tenga Polina nunca. No estaba enojada con Lera precisamente porque su hermana, sin saberlo, la ayudó a encontrar el amor y la felicidad junto a Tilken. ¿Quién sabe cómo habría sido su vida si Kirill se hubiera quedado con ella y no con Lera? Kirill pertenecía a esa categoría de hombres que no son reconocidos como genios, es decir, alguien o algo los interfiere. Mientras aún estudiaba medicina, Kirill mostró grandes esperanzas, pero muy rápidamente terminó su carrera. Creía sinceramente en esa gloria, y el reconocimiento debería estar literalmente con él. Se cayó sin ningún esfuerzo de tu parte, pero no se cayó nada al escribir tu tesis. Dejó el trabajo hace mucho tiempo, no había suficientes estrellas en el cielo, así que empezó a parecerle que todo estaba bien. En Lera fue ella quien le rompió las alas con su actitud consumista ante la vida en general y él en particular. Tal vez si hubiera dado a luz a su hijo todo hubiera sido diferente y la presencia del hijo de Polina sería suya. Ahora no me impresionó, solo podemos adivinar el día en que Kirill voló a Múnich. Robert. Regresé a casa antes que Polina, aproximadamente 1 hora después llamaron al apartamento. Se acercó a la puerta y miró la pantalla a través del intercomunicador. Vio a Kirill y como ya estaba listo para su visita, no se sorprendió. Al principio no quería dejarlo entrar a la casa, pero luego decidió buscar a un familiar para averiguar el propósito de su visita y dejarle claro que él era el extraño mientras Kirill estaba fuera. A su apartamento, Kim logró llamar a su esposa y luego a su amigo cuando Itokuy entró a la casa a los ojos de Yukin. No estaba oculto a los ojos de Yukin mientras miraba a su alrededor. Fiestas, aparentemente en busca de Polina y Gil, después de los saludos de turno, Kim invitó cortésmente a Kirill a tomar una copa y un refrigerio en la mesa.
Se produjo una conversación sobre cuál es el destino de nuestra región. No parecía decir una palabra. En la reunión sobre tu inminente llegada a Múnich, sucedió que le explicaré todo cuando llegue Polinia Hirn. ¿Dónde estás? ¿Por qué necesitas a Polly? Dime el sol, le diré si creo que es necesario. Nosotros, somos una familia, no nos ocultamos nada el uno al otro. La pregunta sobre nuestros hijos Tugn ignoró a los dos hombres sentados uno frente al otro y Kirill con aire de suficiencia. Sonrió, dejando claro que habiendo apreciado la renuencia de su oponente a dejarlo ver desde el campo, Kirill solía beber poco, prefiriendo tener la cabeza despejada, pero ahora, ya bastante borracho, se bautizó así y hasta Naal Ben. Vale, seré sincero contigo, de todos modos, tarde o temprano lo descubrirás todo. El problema es que Gilly es mi hijo y no el tuyo. Aunque probablemente lo sabías, Polinia y yo nos amábamos mucho antes de que tú aparecieras. Por supuesto que fui estúpido así que arruiné todo yo sola, por eso se casó contigo para ocultarme el embarazo. Lamento decirte todo esto ahora, lo que significa que has decidido que si de repente se te ocurre que Gid es tuyo, inmediatamente te daré mi lugar en tu cabeza. Está bien, King, pero sé un hombre. No, simplemente soy así, digo que tengo pruebas, debes entender que no puedes ordenar tu corazón. Bueno, claro, te arrepientes de que ni siquiera pregunte dónde estoy. Soy. Lo haré, pero estoy muy interesado en el destino de su esposa. ¿A dónde vas a llevar a Lera o decidiste regalármela generosamente? Te lo ruego, Lera, la verdadera basura. No te aconsejo que te involucres con ella. Entonces dejaste a Polinia por Lera y ahora de repente decidiste que era una estupidez cuando te diste cuenta de que ella era una basura. Lo fácil que era todo para ti y solo querías enamorarte, así que tú me volví a enamorar. Sí, bebe, bebe. No seas tímido. Kirill estaba borracho y cada vez más desatado y Tulkne simplemente estaba sentado a su lado. No quitaba los ojos de la visita que continuaba después de un rato. Sonó el timbre y Pum misteriosamente llamó por teléfono. ¿Puedes subir? Entonces se levantó, se vistió y se fue rápidamente. Kirill estaba tan borracho que ni siquiera se dio cuenta, se despertó cuando un grupo de hombres armados irrumpió en el apartamento, lo sacó de la silla, le retorció los brazos por detrás y lo arrojó al suelo hacia la ZAZ del ladrón, entrecortada y fuera de forma, y señaló con la mano a Kirill, que no entendía lo que estaba pasando. Ya estaba de pie y estaba a punto de mirar hacia afuera. La mirada de Kirill de repente se posó en Polinia, quien también estaba observando lo que estaba pasando. Corrió a explicarle algo, pero el campo retrocedió disgustado. Al alborotador, ciudadano alemán, se lo llevaron a punta de pistola y lo metieron en el coche. King agradeció al amigo que lo aconsejó. Realice un procedimiento similar tan pronto como sienta una amenaza por parte de Kirill. Que hubo una amenaza. Dijo que un sobre gris contenía los resultados de una prueba de ADN y una foto de infancia de Kirill de la cual una copia exacta del pequeño Id. Sonreía Plikin. Eliminó la amenaza para su felicidad inicial. Su primera noche en Múnich visitando al huésped fue detenida. La mañana en que recuperó la sobriedad después de una conversación con un traductor enviado especialmente para él, Kirill se dio cuenta de que lo acusaban de entrar ilegalmente en la casa de otra persona y en las próximas horas él sujeto a deportación. Antes de irse, todavía tenía mucho tiempo para pensar en lo sabiamente que Tintin lo había gastado. Ni siquiera pudo ver a Gir porque su viaje terminó tan pronto como comenzó. Y Polinia se dio cuenta de que inicialmente se habían preparado para su llegada y tomaron todas las medidas contra él hasta que Odd se vio obligado a sentarse. Kirill se sentó completamente inmerso en sí mismo. Se dio cuenta de que había fallado y tendría que despedirse de su celestial sueño con una vida familiar feliz con Polinia y la caída de Gin del cielo a la tierra fue muy dolorosa. Kirill se sintió vacío cuando finalmente Kirill llegó a su ciudad natal. Ya no parecía tan feliz por su partida en los días que habían pasado desde su ausencia. Algo increíble le había sucedido, pero parecía se olvidó de que había dejado a su mujer y se dirigió hacia ella con el taxista. Este le dijo la dirección de su apartamento y, subiendo al piso deseado, abrió la puerta con la llave. Ella se quedó atónita y salió de la cocina para él.
y abrazó a su pródigo marido en los brazos del sol, pero ella lo amó incluso sin una punzada. Conciencia y se traicionó, aseguró que le faltaba cariño masculino, su marido era muy tacaño con ellos, y últimamente ni siquiera se hablaban bien porque siempre estaban peleando y Lera al principio pasaban mucho tiempo abrazándose. Otra y luego su marido la cargó en brazos hasta el dormitorio y por primera vez en mucho tiempo la amó como nunca antes se había quedado tranquilo y estaba feliz consigo mismo por tal cambio que le había sucedido a su marido, porque él simplemente sentía mucha pena por ella y aún la amaba y que la separación los había beneficiado a ambos, ella estaba en ello. Ignorancia de que vino directamente desde Múnich a verla. Quién sabe si ella habría sido tan amable y cariñosa con él si hubiera sabido que Yuk y Polinia le dieron una dura lección y las autoridades expulsaron a Kirill del país. En esta ocasión se comportó como un esposo amoroso, abrazando y besando a su esposa como si no fuera el quien había estado con ella durante largos años de un matrimonio infeliz, que poco necesita una mujer para ser feliz, para eso solo un hombre necesita hacerle saber a su esposa que la ama una vez más, besarla, acariciarla. Para alabar que todavía la ama e idolatra, la feliz Lera yacía en los brazos de Kirill. Estaba dispuesta a pasar toda su vida en la cama con él, pero recordando la verdad inmutable de que no estará satisfecho solo con el amor, decidió. Para levantarte aún y preparar una cena festiva, ¿qué debería cocinarte, querida? Probablemente tengas hambre, ¿no te imaginas por Liuska? Creo que ahora podría comerme un elefante, ¿todavía gastaría tantas calorías? Respondió Lera y luego se detuvo antes de que me llamaras, repito, pero Kirill parecía no haberla escuchado, solo le preguntó a Polinia con preocupación. ¿Dónde está Gid? ¿No crees que hace mucho que se fue? Preparemos la cena, de lo contrario probablemente él también tendrá hambre. Su marido, pero luego ella guardó silencio. Y ella lo miró atentamente. Exteriormente parecía normal. Pero su comportamiento y la forma en que se dirige a ella y luego estas preguntas sobre Gin hicieron disminuir el brillo febril de sus ojos y el creciente entusiasmo de Kirill. Eli dijo que algo malo le estaba pasando. En silencio, Lera fue a la cocina a preparar la cena mientras Sartén, asando carne, reflexionó sobre los dramáticos cambios experimentados por su propio marido, tras lo cual llegó a la conclusión de que, para variar, estaba lista para estar en el campo. ¿Por qué no ver todo esto como una especie de juego cuando todavía tenía la oportunidad de recibir tanta atención amorosa por parte de su esposo y aunque una voz interior le susurró que esto no era normal, Lera le ordenó que se callara y continuó hablando? Ordena la mesa felizmente. Finalmente, entró en la habitación para llamar a su marido. Para cenar, pero que Kirill, que hace apenas una hora lo hacía feliz, ahora estaba completamente. Para otro se sentó en una silla y tristemente y luego saltó y se agarró la garganta. Kirill sacudió a su esposa con todas sus fuerzas y parecía un loco. ¿Qué le hiciste a Polinia y dónde está mi hijo? ¿Cómo supiste dónde estoy inmediatamente? Sal de nuestra casa o te mato, te estrangularé con mis propias manos, le gritó mientras Kirill lo soltaba. Lera inmediatamente saltó al camino de entrada asustada, los vecinos gritaron, los vecinos llamaron a la policía y llamaron a una ambulancia porque Kirill estaba allí sentado llorando suavemente, murmurando algo sobre el ADN, una foto perdida y su hijo después de sufrir los shocks de los dos últimos. Hace semanas, Kirill desarrolló un trastorno psicosomático de la personalidad, que fue exactamente lo que le diagnosticaron en psiquiatría. Lera rápidamente solicitó el divorcio porque no sonreía en absoluto por vivir con un loco. Nina Vasilievna visitó sola a su hijo en la clínica. ¿Con qué reserva se comportó? El corazón de su madre la mayor parte del tiempo estaba destrozado por el dolor. Kirill se comportaba con calma solo cuando mostraba violencia, por lo que pagó cuando terminó en el hospital. Pero ciertamente está mejorando en nuestra era de urbanización y ritmos de vida frenéticos. Este tipo de trastornos mentales le ocurren a muchas personas. La madre no entendía muy bien lo que el médico intentaba explicarle,
Solo asintió con la cabeza con la esperanza de que este respetable chico con barba ayudara a su hijo a recuperar el sentido rápidamente. Lera también tuvo una racha oscura después de la repentina llegada de gente seria a su casa. La fiscalía llegó a la ciudad con una inspección sin saber que Lerka había sido violada. Había muchos en la administración de la ciudad que ya habían comido de su mano y la habían alimentado. Un folleto de grandes sumas de transacciones ilegales inmediatamente rechazado por el descarado agente inmobiliario que fingió que ni siquiera la conocía. La rueda de la justicia giraba y ya no podía ser detenida. Leroux fue bombardeada con innumerables citaciones, le dieron libertad bajo fianza para no irse, se enfrentó a una pena de prisión muy corta. Sus padres entraron en pánico, sosteniendo su corazón sabiendo que su favorito podría estar en prisión por mucho tiempo. Por supuesto, nunca soñaron con esto. No estaban al tanto de los asuntos de su hija en espíritu y pensaban que Lera no era capaz de hacerlo. Ahora los padres se horrorizaron al escuchar las noticias locales cuando su hija menor fue llamada en todas direcciones por un agente inmobiliario negro, Iván, que llegó, quería hacer el rescate. Hermanas, pero inmediatamente le dejó claro que su caso olía a queroseno. Sus padres no podían aceptar el hecho de que Leroux hubiera sido acusado de delitos tan graves. ¿Qué pasaría si las manos de Leroux estuvieran manchadas con la sangre de un anciano inocentemente asesinado? Hombres, ¿quién sabe dónde podría haber terminado? No hay límites para la estupidez y la codicia humanas. Después de todo, en su deseo de enriquecerse, algunas personas a veces hacen cosas terribles. Su madre llamó a Pauli y le pidió que viniera, pero ella se negó obstinadamente. Y de todos modos, Iván levantó las manos con impotencia, lo que significa que Leroux no podrá salvar nada de lo que pudieron. Simplemente enviaron dinero a un abogado y estuvieron listos para llevar a sus padres a su casa más de una vez. Robert los invitó, pero ellos no querían cambiar su vida establecida y Poliña, después de la reciente visita de Kirill, no quiso regresar a casa después de la audiencia preliminar. Leroux fue detenido. El abogado prometió hacer todo lo posible para lograr un castigo válido. Pero para Lera, estar en un centro de prisión preventiva ya era la primera señal de que necesitaba prepararse para lo peor. El destino, como en burla, puso a ambos cónyuges en igualdad de condiciones. Ambos eran. Sus movimientos estaban restringidos mientras estaban en instituciones gubernamentales, aunque tenían nombres diferentes y desempeñaban funciones esencialmente diferentes. La investigación del caso de Valeria Solomatina duró aproximadamente 6 meses. El abogado retrasó el caso, encontré fallas en cada letra de la ley y Lera continuó sentada en el centro de prisión preventiva y ya estaba bastante cansada de esta incertidumbre en la celda. Rápidamente recobró el sentido y se dio cuenta de que se había encontrado en un mundo completamente diferente, donde necesitaba poder defenderse y en cada momento. Oportunidad que ganó y obstinadamente no se dio por vencida. Sus compañeros de celda le advirtieron y de vez en cuando la alentaron que el centro de prisión preventiva son solo flores, y en la colonia rápidamente la llamarán a rendir cuentas por su insolencia y puede que incluso la metan en prisión, pero a Leri no le importa, se aseguró que en prisión también se vive gente. Su increíble vitalidad y capacidad de adaptación deberían haberla ayudado en cualquier lugar, pero la conclusión preliminar la estaba volviendo loca y quería al menos algo de certeza. Cuando el abogado la mayoría de las veces la visitaba sin saberlo, Lady pisó un punto dolorido tratando de para ayudarla tanto como sea posible y facilitar su destino futuro. Valeria Sergeevna, quedarías embarazada, por lo que sería ideal con mi sugerencia, podría sobrevivir con una sentencia suspendida. Cuando Lera comenzó a llorar, estaba sinceramente perplejo por cómo podía ofender a su cliente para que trabajara por sus honorarios, confirmando así que la familia Antonov no lo eligió. Fue en vano que el veredicto del tribunal fuera más o menos justo, pero aún así, no tan severa como algunos quisieran. El abogado sabía que su negocio iba bien y logró reducir la pena casi al mínimo.
Se encontraron casos de transacciones ilegales con departamentos y la mayoría de las víctimas entre ellos no solo había personas mayores, sino también simplemente personas solitarias o personas que habían perdido el contacto con la realidad. Ellos también eran así, llevaban años sin pagar servicios públicos y estaban acumulando dinero. Simplemente estaban felices de deshacerse de los vecinos incómodos y de sus interminables traseros, aunque el desalojo de estos elementos desfavorecidos fuera de la ciudad parecía una buena acción, aún así se llevó a cabo por la fuerza y fue una violación de sus derechos, dadas las circunstancias atenuantes que el acusado no mató a nadie, al menos a varios ancianos y ellos mismos murieron. Lera Dalí solo años de los cuales años tuvo que pasar en una colonia de mujeres. El resto del término con la condición de buena conducta tuvo que pasar allí, pero ya en el acuerdo el abogado iba a presentar recurso de apelación y Lera ya había aceptado su suerte cuando celebraron con ella. Recordó cómo en el juicio su madre lloró y su padre escondió los ojos. Su hermano Iván también llegó. Lera se comportó desafiante, pero le rascaron el alma. Tal vez tu arrepentimiento llegue más tarde, o tal vez no suceda en absoluto. En cualquier caso, la retribución se cumplió, aunque no tan severa como podría haber sido. La vida de Kirill, su exmarido, también quedó lejos de ser ideal. Poco a poco no se curó completamente de su enfermedad, pero al menos parcialmente. Recibió el alta del hospital, lo dieron de alta del trabajo, perdió su trabajo por mucho tiempo, vivió con su madre, consiguió trabajo como vigilante nocturno para no sentarse en su cuello. Empezó a gastar en su tiempo libre en el trabajo, leía libros, solo para evitar que los pensamientos de los negros volvieran a dominarlo. Tenía miedo del regreso de la enfermedad como el fuego, leyendo para no encerrarse en sí mismo. Poco a poco Kirill regresó a su vida anterior, incluso reanudó su tesis y muchas veces la enterró. Por supuesto no esperaba el éxito de su defensa, solo quería hacer algo útil y familiar. Su madre estaba contenta con los cambios que se estaban produciendo en NM. Con temor de que cualquier palabra o acción descuidada perturbe la armonía de su relación con su hijo. Pero en el fondo de su alma esperaba que su vida personal mejorara gradualmente y Nina Vasilievna todavía no perdía la esperanza de convertirse en abuela. Sé que su nieto creció en la lejana Alemania porque Kirill ni siquiera lo sabía. Tartamudeó, ya no se dejó engañar y comprendió que no podía ver a Jin con sus propios oídos. Era un hecho que, le gustara o no, tendría que aceptarlo. Un día, de hecho, allí. Estos eran cambios que no esperaba desde hacía mucho tiempo. Tal vez las oraciones de su madre y Dios contribuyeron a esto. Decidió tener piedad de él o fue solo una coincidencia de circunstancias, pero pronto Kirill conoció a una mujer que pudo iluminar, cambió su vida y con su apariencia trajo colores vivos. Ese día que llegó a casa del trabajo y disparó en el mismo hospital donde trabajaba. Durante mucho tiempo lo saludó cortésmente y Vera quedó encantada de verlo como si fuera un miembro más de la familia y comenzó a preguntarle sobre su vida y su vida. Al principio respondió de mala gana y luego ni siquiera se dio cuenta de cómo entraban a un café. Y comenzó a charlar casualmente por primera vez en mucho tiempo. Kirill se sentía cómodo hablando con una mujer y ella, de hecho, estaba sinceramente interesada en cómo estaba él y qué estaba haciendo. Pero él había estado casado por mucho tiempo. La propia Vera llevaba mucho tiempo divorciada y estaba criando a su hija Masa, de 1 año. Ella tenía años, un poco mayor que Kirill. Pero eso no los detuvo en absoluto. Inevitable además, tenían muchos temas en común de qué hablar. Más tarde, Kirill le presentó a Vera a su madre y ella se santiguó mentalmente. Bueno, finalmente, tal vez en pronto me dé un impuesto, Dios no lo quiera, desde el momento en que con Nina Vasilievna me di cuenta de que ella no había nada en contra de convertirse en madre por segunda vez, pero para ello necesitaba tener plena confianza en la confiabilidad de su hombre, un deseo completamente comprensible y significativo para cualquier persona sensata. Necesitaba decidir simplemente vivir con Vera por ahora. Y entonces todo sería como debía ser. Ser madre por segunda vez estaba destinado a Poliña, ella se lo llevaría a la boca y en unos meses se suponía que daría a luz a una hija en la familia. Todo iba según lo planeado, ya que Dick ya había bromeado sobre las molestas preguntas de Lera,
los padres de Poliña aún decidieron ir a visitarlos. Su madre se fue antes, se sintió culpable. A su hija por tener diferencias entre sus hijos, no le fue fácil admitirlo, pero aún así encontró la fuerza para luchar. De su amada hija y corrigió sus travesuras a tiempo, ahora estaría en casa cocinando para su marido. Porque ahora solo era posible adivinarlo hace 3 meses, ya que Lera sufría un castigo bien merecido, enviaba cartas a sus padres, a veces los llamaba. Tan pronto como consiguió un número de teléfono, ella también lo supo. Que su hermana sería madre por segunda vez. Es cierto que no tenía prisa por felicitarla por esto, para Poliña el tema de la maternidad todavía le resultaba desagradable al principio. Extrañaba mucho a Kirill. Ahora, pero su exmarido ya era una etapa pasada para ella, no intentó visitarla a ella y a Lera pronto. Descartó por completo todos los pensamientos sobre él. Si ahora le preguntaran por qué le robó a su amado hombre a su hermana, entonces ni siquiera tendría nada que responder sobre el hecho de que Gid es en realidad el hijo de Kirill como antes. Nadie de la familia Antonov sabe con certeza que su padre era Tud. Este fue un hecho indiscutible. Sergei y Nadezhda Antonova visitaban ahora con frecuencia Alemania con la familia de su hija. Desde el momento en que toda la familia celebró la Navidad en casa de sus padres, un año es muy poco, para cualquiera, en tan solo un año puedes enamorarte, casarte, desenamorarte, divorciarte, cambiar de trabajo o de residencia, enfermarte, morir. En la familia Ivan, el año en general fue bien, ambos cónyuges todavía trabajan exitosamente como maestros, su hija Tatiana se graduó de la escuela secundaria y también fue a la universidad en su familia. Esto se ha convertido en una buena tradición en la familia de Gid Poliña. El amor y la comprensión mutua aún reinan, hubo dificultades en el camino. Superar con todas las armas y hombro con hombro el segundo embarazo de Poliña fue fácil, los 3 están esperando que nazca Katarina. Y ya ha preparado sus juguetes favoritos para dárselos a su hermana cuando los necesite. Se volvió notablemente más fuerte y casi nunca se enfermó, siguió el crecimiento de sus compañeros con los demás, el estatus de hermano mayor lo obliga a hacer muchas cosas, entre ellas ser fuerte y saludable. Navidad y Año Nuevo junto con los padres de Poliña, el hermano Iván vino a visitarlos con su familia. Solo Lera y Kirill se perdieron la celebración familiar, ya que Kirill ya no era parte de la familia. Pues Lera todavía cumplía su condena mientras estaba en prisión, trabajaba en la biblioteca y participaba en espectáculos amateurs donde cantaba y bailaba, claro, y todos los demás esperaban su liberación y extrañaban mucho a sus padres y a su hermana Poliña, nunca fueron particularmente cercanos. Lera a menudo competía con ella, prefiriendo ser única de manera tan imperceptible y rápida como la primera en pasar. Un año después, Lera ya había abandonado la colonia y servir en el asentamiento era casi su testamento, lo único que necesitaba era registrarse ante las autoridades supervisoras y todavía no podía ir a donde quería, pero quería ir a su ciudad natal. Ver a su madre y a su padre quiso tener una vida plena y olvidar como una pesadilla todo lo que le pasó en los últimos años, pero tuvo que pasar allí años cumpliendo su condena en un asentamiento, al menos ella. Dejó la colonia y ya no estaba tras las rejas de Sitka, cambió. Ella tanto interna como externamente, si 2 hermanas se colocaran una al lado de la otra, entonces podrían distinguirse fácilmente entre sí. El sueño de Lera de convertirse en una persona física se hizo realidad, todavía estaba bien, pero no tan joven y fresca como antes. Sus ojos delataron la experiencia y simplemente gritó que su dueña tuvo que pasar por mucho, su salud tampoco era la misma de antes, aunque no tuvo que pasar por muchas penurias y sufrimientos, sino más bien la lucha por ella. El derecho a la vida era exhaustivo, claramente no podían rejuvenecerla, ni siquiera en el caso de los hombres. Aún siendo bastante atractivos, intentaron cortejar al héroe y le ofrecieron vivir juntos, pero su corazón parecía petrificado por el reconocimiento de Romeo local o visitante. Pero un día le gustó un hombre. Recientemente, fue el visitante más frecuente del biblioteca donde ella trabajaba,
la mayor parte del tiempo los visitaba con un niño pequeño que esperaba pacientemente mientras su padre escogía el libro adecuado. El niño tenía unos 3 o 4 años, pero se comportaba con calma, como si entendiera que no podía jugar por aquí y uno. Al hombre se le permitió hacer ruido. Presumiblemente alrededor de los años o un poco más, él era invariablemente educado y siempre encantador, era un placer verlos a ambos, y su alma se calentaba cada vez más con solo mirarlos. Este hombre ciertamente tenía esposa, la del niño. Madre. Estos hombres siempre están con sus esposas, simplemente no podía ser de otra manera, ella habría pensado que este hombre felizmente casado no valía la pena para ella, si hubiera habido más de un caso que se lo demostrara. Sus sueños todavía eran capaces de hacerse realidad. Un día, como siempre, vino con ella a la biblioteca. Todavía era un niño y acudió directamente a ella. Lera pensó que necesitaba ayuda para elegir literatura y él se acercó a ella con una petición que la sorprendió mucho. Hola, ¿podrías cuidar a Semyon? El problema es que necesito irme urgentemente. Y estoy en sobre y me llamaron. Dejaría al niño con una vecina, pero no me conoces en absoluto. No tienes miedo de dejar a tu hijo con una mujer desconocida. Mi nombre es Vladislav y tu el nombre es Lera. Bueno, ahora eres una mujer desconocida, necesito irme urgentemente literalmente por horas. Semyon no llorará, no será flexible, pero la madre del niño es así. No quiero enfrentamientos en el servicio, tengo una gestión estricta. No te preocupes, no pasará nada de eso, no tenemos. Una madre, murió durante el parto, lo siento, no sabía nada. Estamos acostumbrados a este tipo de preguntas. Lera, por primera vez en mi vida quise caer al suelo por mi falta de tacto. Vladislav se fue y ella me dio la niño. Lápices y hojas de cuaderno. Semyon se sentó tranquilamente a la mesa y dibujó con la lengua fuera. Unos minutos después de que Vladislav se fuera, Lera llamó al bebé para que bebiera. Aceptó de buena gana el té, devoró con placer los sándwiches y los acompañó con té dulce. El niño balanceó las piernas y le contó a su amable tía qué juguetes tenía su padre en casa. Su padre llegó media hora tarde y se disculpó con Lera por una. Hacía mucho tiempo que la biblioteca ya estaba cerrando, ella ya había decidido irse a casa y Semyon se ofreció a llevarla a casa. Sentada en su cocina, Lera recordó todo lo que le pasó ese día en una conversación con Vladislav mientras caminaban. De la biblioteca dijo que estaba en la ciudad en un asentamiento, pero ahora se reprochó su incontinencia, entendiendo que es poco probable que quiera seguir conociendo a Seco, pero ella se equivocó. Esto no impidió en lo más mínimo que Vladislav fuera al día siguiente a la biblioteca y se acercara nuevamente a ella. Esta vez le agradeció y le regaló una rosa. Continuó durante algún tiempo. Vladislav continuó yendo a la biblioteca con su hijo y acompañó a Lera a casa. Su relación se desarrolló lentamente, cada uno de ellos ya tenía su propio pasado triste y abordaron este tema con cuidado, en pequeños pasos, no lo hicieron de inmediato. Viven juntos, solo meses después de que Lera se quedara. Cuidando el heno era muy frágil, desde ese momento quedó irreconocible. Finalmente logró hacer realidad todos sus instintos maternales, rodeando a su hijo Vladislav con cariño y atención. Esta ya no era la misma Lera que estaba casada con Kirill y lo traicionó. Los presentes valoraron su felicidad y de repente cayeron en la maternidad, cuidó de su muna, pasó el debido intercambio de amor y armonía. Para Lera, los últimos 2 años de su vida en el asentamiento, el día de su completa liberación. Había llegado, ahora era libre de ir cuando y donde quisiera, por supuesto. Quería regresar a mi ciudad natal y Vladislav y su hijo también fueron con ella, pero él se negó. La madre de Semyon y sus padres fueron enterrados aquí, y aquí le gustaría llegar a la vejez con Lera, no se casaron. Simplemente vivían juntos y por eso Lera ya estaba feliz con este hombre. Aprendí lo que significa ser verdaderamente felices y amarnos unos a otros. Semyon ya está en el 6º año, lleva mucho tiempo llamando a Lera su madre y ella no pudo hacerlo. Ni siquiera puedo imaginar su vida sin ellos, pero ella también quería volver a casa,
pensaba cada vez más en el hecho de que ella y Vladislav aún no está casado, todavía quería ser una esposa legal y no simplemente estar en el estado de un parásito. Tal vez no quiera pedirle que se case con él, pero le conviene vivir con ella. Con ella, esto también sucede. Después de todo, Vladislav, al enterarse de que Lera quiere irse, se aisló de él. No quería perderla en absoluto. Pero es posible retener a alguien por la fuerza, se interpuso entre ellos y pensó que era culpable de algo ya que mamá y papá estaban actuando de manera extraña. Un día se acercó a Lera, que se ocupaba de sus propios asuntos. Cosile y le miré a los ojos. Mamá, ya no me amas. Bueno, hijo, ¿cómo no voy a amarte? Eres mi niño más querido en el mundo y amas a tu padre con todo tu corazón. Vladislav, que acababa de salir a la cocina, también se acercó a Lera, la abrazó y le susurró: así que nunca nos dejes, cásate conmigo para que pueda prohibirte legalmente salir de casa. Sorprendió Lera, que estaba esperando estas palabras de Vladislav durante mucho tiempo. Ella no supo cómo reaccionar, solo lloró y asintió. Acuerdo silencioso. Gente extraña. Estas mujeres lloran todo el tiempo, entienden cuando se sienten bien y cuando se sienten mal, pensó el precoz Semyon, de pie junto a sus padres, abrazándolos a ambos, dándose cuenta de que su madre ya no estaba cerca de ellos. Lera y Vladislav Madisli firmó un mes después. Los tres se fueron de viaje a la tierra natal de Lera para la boda y luego regresaron a casa. Esta ciudad se convirtió en el hogar de Lera porque fue aquí donde encontró la felicidad femenina y aprendió la alegría de la maternidad. Factor importante para volverse un poco diferente. Mejor que antes, exactamente años después, Ledna regresó a casa con una esposa y madre felices. Sus padres los estaban esperando. El encuentro fue tormentoso y alegre para su padre y su madre, aunque ya tenían algunos años, pero todavía parecía alegre. Finalmente tuvo lugar el tan esperado encuentro con la hija menor, que había regresado de las obras de terminación como una persona completamente diferente. Además, junto con su marido y su hijo, gracias a la casualidad, Leri estaba destinada a conocer también a Kirill. Caminó por la calle del brazo y juntos hicieron rodar el cochecito en el que estaba sentada su pequeña hija, Nene Vasilievna versus. Para convertirse en abuela, aunque para ello fue necesario esperar, Lera y Vladislav caminaron hacia Kirill y su esposa, y Semyon caminó tranquilamente entre ellos, sosteniendo las manos de su padre y su madre. Las miradas de Kirill y Lera se encontraron solo por un momento. Y pasaron como si nunca se hubieran conocido cada uno de ellos. Todo estaba claro el uno sin el otro. Se sintieron bien. Lera simplemente tomó la mano de su hijo con fuerza y le sonrió a Vladislav y Kirill miró hacia otro lado. Y hizo rodar el carro con la carga que no tiene precio. Más vidas. Amara. Dejé todos los puntos y los separé en lados diferentes para que puedan encontrar su felicidad entre innumerables personas, cada una de ellas buscando su otra mitad. Es muy importante encontrar exactamente a tu persona en este mundo. Para Poliña, quien resultó ser así, suerte de que él estuviera a su lado justo cuando estaba más dentro. Poliña siempre necesitó todo para él. Ella era el amor de su vida. La familia Hartinde aún vive en Alemania. Todavía se aman y están criando a su hijo y hija Katarina. Quién sabe cómo serían las vidas de nuestros héroes y Kirill. Dejó a Lera y se casó con Poliña por el bien del niño.